Bienvenidos cerebritos a nuestro canal. Aquí estamos Desiree y yo otra vez para contarles nuestra anécdota de cómo fue que nosotros llegamos aquí a los Estados Unidos. Ok, bueno, debemos contarles que nosotros ingresamos a este país con el parol humanitario gracias a este programa que abrió el gobierno de los Estados Unidos y que aplica para varias nacionalidades, pero en este caso nosotros como venezolanos. Bueno, mi esposo, ya les he contado en algunos shorts que tengo en el canal. Yo tengo, en mi caso, tengo doble nacionalidad, yo y mis hijos, pero mi esposo es exclusivamente venezolano. Cuando una persona, la principal, el que va a ser beneficiario, es venezolano, en este caso mi esposo, no importa la nacionalidad de su esposa y de sus hijos. Tú puedes tener un hijo que nació en Argentina, otro que nació en Chile, siempre y cuando sean menores de 21 años y sean hijos del vínculo del matrimonio, que estén legalmente casados. Entonces, al ser aprobado él, automáticamente se aprueba al resto del grupo familiar. Por eso no importó que yo tuviese, en este caso, doble nacionalidad y nuestros hijos, simplemente el beneficiario principal es él y al ser aprobado ese beneficio arropa a su familia. ¿Qué es lo que necesitamos una vez que la persona haya sido aprobada como patrocinador? ¿Qué tuvimos que hacer nosotros, Desi? Bueno, nosotros realmente nuestro parol se aprobó súper rápido. Este es un programa que se aplicó desde el 19 de octubre del año 2022. El 21 de octubre mi hermana hizo la solicitud para nosotros 4 y en cuestión de una semana ya estaba aprobado. Le llega a ella como patrocinador el correo en donde le dice que fue aprobada como patrocinador y nos llega un correo a nosotros en el que dice que tenemos un margen de 24 horas para descargar una aplicación que se llama CBP One y allí entonces colocar algunos datos. Entre esos teníamos que tomarnos una selfie desde la misma aplicación y teníamos que tomarle una foto al pasaporte dentro de la misma aplicación, porque así garantizan que no es una foto, que no es un montaje, entre otros, ¿no? Entonces en ese momento, pues en menos de 24 horas teníamos que hacer eso, lo hicimos y miren, les digo que en el transcurso de 4 horas ya estábamos aprobados, con permiso de viaje aprobados. Ya a partir de ese momento podíamos venir a los Estados Unidos. Por supuesto, uno cuando aplica para un parol, uno espera que te aprueben antes de tomar medidas de, bueno, voy a renunciar al trabajo, voy a dejar esto, voy a dejar aquello, porque por supuesto tienes que mantenerte, ¿no? Es importante que tengas dinero para seguir en ese país hasta que te vengas acá. Así que nosotros tuvimos que pedir un tiempo y a las 3 semanas justamente estábamos ya ingresando acá a los Estados Unidos. Entonces sí, hay una parte que hace el patrocinador, pero hay otra parte que es muy importante para que te aprueben tu permiso de viaje y que te aprueben a ti, que sí calificas para ser un beneficiario, y es a través de esa aplicación una vez que ha sido aprobado el patrocinador. Una pregunta que a mí me surgiría y también seguramente a ustedes: ¿cuánto dinero necesito para poder viajar a los Estados Unidos? ¿Nosotros teníamos dinero? No teníamos dinero. Por eso es importante el tema del patrocinador. En nuestro caso, mi patrocinador era mi familia, mi mamá y mi hermana. Ellas simplemente aplicaron, no pagaron a terceros para que lo ayudaran a llenar esta aplicación. Se metieron en la página de USIS y ellas solo hicieron llenaron toda la planilla y montaron todas las evidencias, porque para ser un patrocinador es necesario que la persona tenga un ingreso que le permita traer a esas 4 personas, en este caso somos 4, y además cubrir las necesidades de esas personas. Sí. El patrocinador se compromete a poder cubrir los gastos de estas personas a las que trae, porque debo decirles que quien viene con el parol no puede ser en ningún momento una carga para el Estado. Por eso es muy importante la figura del patrocinador, y es muy importante que el patrocinador te conozca y que tú conozcas al patrocinador. Si tu pasaporte venezolano está vencido, todavía eres apto para aplicar al parol humanitario y puedes venir, pero ella te va a decir algo importante. Para tú aplicar al parol en estos momentos, tu pasaporte debe estar vigente. Súmale 5 años desde la fecha de expiración para saber si tu
pasaporte va a ser válido en este país. Es que Sí. cuando llegas acá con la figura del parol humanitario, tienes derecho a sacar tu permiso de trabajo. Prioridad número 1. El permiso de trabajo vale $410 por persona e incluso los niños deben sacarlo. Cuando sacas el permiso de trabajo, automáticamente te dan el Social Security, que es el número de seguridad social, que es indispensable para todo. Nosotros somos 4, entonces multipliquen $410 por 4. Tuvimos en principio que sacar el permiso de trabajo de nosotros dos, que somos los que principalmente necesitábamos trabajar. ¿Por qué tus hijos deben tener un número de seguridad social? Porque para declararlo ante los taxes son los impuestos de acá en los Estados Unidos, todas las personas que tú declares como carga familiar deben tener un número de seguridad social asignado. Si no lo tienen, no aplican. No importa si tienes 10 hijos y tus 10 hijos son una carga familiar, por supuesto ahí se te va mucho dinero en la manutención de tu hijo, pero si no tiene número de seguridad social, el Estado no te lo va a reconocer. Por eso nos movimos mucho para que nuestros hijos también tuviesen su Social Security. Hicimos la solicitud y como 2 semanas después ya estábamos colocando las huellas. El permiso de trabajo de Clay tardó en llegar 1 mes, mientras que el permiso de trabajo, el mío, tardó más de 3 meses en llegar. Así que es muy importante, hay personas que tienen 4 o 5 meses esperando su permiso de trabajo. Es muy importante que apenas pises América, los Estados Unidos, te metas en la página de ellos y hagas la solicitud de tu permiso de trabajo. Si ya quieres calificar para una empresa, generalmente todo es por internet. Simplemente averigua cuál es la empresa a la que quieres aplicar o móntate en el carro y camina por las zonas industriales, mira los nombres de las empresas. Muchas de ellas tienen afuera un letrero de que están solicitando personal y colocan cuál es la página. Entonces te metes en la página y por allí aplicas. Eso sí, debes tener tu permiso de trabajo y tu número de seguridad social. Sí es posible tener una calidad de vida en los Estados Unidos. Sí puedes lograr muchas cosas, pero todo se hace a través de mucho trabajo. El dinero no cae del cielo, hay que ganárselo y para esto hay que trabajar. Obviamente vamos a hacer trabajos a los que no estamos acostumbrados. Yo anteriormente había ejercido en mi área, soy ingeniero de sistemas, pero acá no he podido ejercer en mi área, no por falta de oportunidades, sino porque algo muy importante es que manejes el inglés. Que manejes, en mi caso, un inglés técnico para poder aplicar a ese tipo de trabajos. Como no es el caso, yo tengo que hacer estudios para poder aplicar en mi área, porque siempre van a solicitar profesionales, siempre va a estar la vacante. La cosa es si tú estás preparado con el idioma para hacerlo. Puedes traer todo el conocimiento, puedes traer tu título, pero si no manejas el idioma te vas a limitar. Así que sí, es una limitante. Y otro dato, para que los niños puedan comenzar a estudiar, debes traer su carnet de vacunación y este carnet de vacunación debes llevarlo a las autoridades encargadas de la parte de las vacunas en el estado en el que te vayas a residir, llevarlo allá, ellos lo van a revisar y van a decir cuántas vacunas le hacen falta a tus hijos para poder ingresar a estudiar. En el caso nuestro, a los niños les faltaban a cada uno 5 vacunas según las reglas de los Estados Unidos. Ellos tenían sus vacunas vigentes, pero Estados Unidos requería 5 vacunas más. Cada vacuna tuvo un costo de $10 y tengo 2 hijos, en total fueron $100 solamente en las vacunas para que ellos comenzaran a estudiar. No es muy difícil conseguirles cupo. ¿Ibas a preguntar? Sí, sí, porque estás hablando de las vacunas y a mí me preguntaron, ¿y las vacunas para los adultos? Yo les hablé del COVID. Sí, para el patrocinador, para aplicar para el parol, sí, te piden que tengas la del COVID y te piden... De hecho, te preguntan cuántas vacunas te pusiste. Cuando entras acá a los Estados Unidos, tienes que sacarte un examen que se llama tuberculosis en sangre. Obviamente es un examen de sangre que te hacen y eso debes montarlo. Tienes, a partir del momento en el que ingresas al país con el parol, tienes 90 días para subir la evidencia de esos resultados que te hiciste de tuberculosis en sangre. Estuvimos averiguando y era costoso, costaba como $100 por persona hacerse este examen, así que nos movimos rápido y buscamos una persona que nos aseguró costo 0 y la atención costo 0. Entonces nosotros pudimos aprovechar eso a través del seguro. Fuimos y nos hicimos el examen, nos salió totalmente gratuito y lo pudimos subir antes de los 90 días. Este es un examen que es bien delicado de hacer
porque son como 3 o 4 tubitos de sangre que te sacan y la muestra se puede dañar fácilmente. Entonces puede que una vez que lo saquen, ellos lo mandan al laboratorio y tardan como 2 semanas en darte los resultados, y resulta que después de esas 2 semanas te dicen que tu muestra salió defectuosa, que te lo tienen que volver a hacer. Entonces no esperes hasta último momento para hacerlo, porque no vas a poder subir las evidencias a tiempo, y esto es un requisito indispensable para poder permanecer acá con tu parol. Si necesitan más información, pues les cuento que subí un video sobre el costo de la vida en la ciudad en la que nos encontramos. Podemos averiguar para el costo de vida en otras ciudades, solo es cuestión de que ustedes lo pidan. Y si tienen alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, pueden entonces dejarla acá abajo en los comentarios. Por supuesto, no olviden suscribirse y compartir este material con otras personas que puedan estar interesadas. Importante, el parol humanitario es por 2 años. No se ha definido, esto es una figura muy nueva, no se ha definido qué va a pasar después de esos 2 años, ¿ok? Habría que ver. Sin embargo, por ejemplo, nosotros acabamos de recibir la bendición, la maravillosa noticia de que todas las personas que entraron antes del 30 de julio de este año 2023, todos los venezolanos, pueden solicitar el TPS, que es como un permiso, es como un tema de... Permiso temporal. Es más como de protección, una protección temporal que te da un estatus legal en este país, ¿ok? Y tiene una duración a través del TPS. Esto tiene una validez de 18 meses y te dan un permiso de trabajo por TPS. Es importante tener un TPS. Nosotros tenemos una figura legal establecida por el gobierno, pero ahora vamos a solicitar el TPS. ¿Es importante? Sí. ¿Por qué? Porque gracias al TPS, gracias a esa figura, nosotros estamos acá. Sí. Porque el TPS fue lo que mi mamá y mi hermana tenían, y gracias a eso ellas pudieron solicitarnos, ¿ok? Porque tenían una figura legal en este país. Entonces, sí, así tengas el parol o así tengas asilo o un caso de asilo en proceso, es importante que aproveches esta oportunidad de pedir el TPS, porque eso te va a permitir ayudar a otros más adelante si así lo deseas, ¿ok? Eso sí, preferiblemente que sea una persona conocida, tu familiar. A veces pueden pensar, oye, pero ¿por qué no piden a cualquiera? Tantas personas que quieren. Les digo, no, el patrocinador tiene una responsabilidad muy importante, porque en el sistema se está haciendo responsable de tu persona. Nosotros somos personas responsables y buscamos, por supuesto, rápidamente comenzar a trabajar e independizarnos, porque obviamente no es muy difícil que en este país otra persona pueda mantenerte, porque cada quien tiene sus gastos en este y en otro país. Mantener a otra persona es costoso. Entonces la idea es que, bueno, te ayudaron a llegar, pero tú puedas abrir tus alas rápido, sacar tu permiso, comenzar a trabajar e independizarte, e incluso pagar aquello que te pudieron prestar, ¿ok? Si te pagaron los pasajes, que puedas ser consciente de devolverle ese dinero a esa persona, porque estando acá te das cuenta que todo hay que ganárselo, el dinero no llueve, hay que trabajar y hay que ser honrados y cumplir con nuestras deudas. Pague sus compromisos, pague sus deudas donde quiera que las tenga, y así todos van a vivir más felices. Así que bueno, ha sido un placer poderles compartir un poco sobre nuestra experiencia del parol humanitario. Ojalá a muchos de ustedes les sirva, ojalá muchos saquen el TPS para poder traer a otros y disfrutar el hecho de estar acá, que sí ha sido una bendición poder reencontrarnos, en mi caso con mi familia, y poder tener nuevas oportunidades para nuestros hijos, que aprendan una segunda lengua y que tengan otras oportunidades para estudiar. Es otra cosa, pero como todo requiere esfuerzo y sacrificio de todos. Así que bueno, no olviden suscribirse, ha sido un placer. Chao. Muchas gracias, chao.